tardes, buenos días a la gente que esté por allí. Hoy nos encontramos para hablar de inteligencia artificial, aunque sea un término cliché, en realidad nos estamos metiendo en el mundo de la inteligencia artificial aplicado al mundo de los recursos humanos. Pero no voy a ser yo la que hable de todo esto, sino que tengo dos grandísimos invitados que no solamente hablan del mundo de recursos humanos porque lo han operado, y porque lo siguen operando, sino también porque han trabajado en el desarrollo de IA para el mundo de recursos humanos. Es decir, han estado trabajando en startups vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial para incorporarla también a los procesos de recursos humanos. Por un lado, tenemos desde Madrid a Javier Estrada, que cuenta con unos cuantos años, no vamos a decir cuánto, Javier, porque no vaya a ser cosa que la gente empiece a hacer cálculo de edad, unos cuantos años de experiencia como people manager y como directivo a cargo de esa gestión del talento en las empresas. Y por otro lado, conectamos al otro lado del océano con Orlando Encinas, que también tiene muchos años de experiencia liderando equipos de recursos humanos en Latinoamérica y en Canadá, también dirigiendo esa gestión del talento. Orlando, Javier, muchas gracias por acompañarme. Es un gusto contar con ustedes porque son los que viven la realidad y no solamente ven el proceso de recursos humanos. Así que aprovecho a todos los que nos estén viendo a que aprovechen la sesión y que nos dejen todos los comentarios y las preguntas que vayan surgiendo. Una de las cosas principales, un objetivo principal para mí de esta sesión es desmitificar la IA, ¿no? Hoy se habla todo con que IA en un proceso de negocio tiene que ver con aplicar un prompt. Y en realidad, para que la IA realmente dé resultados, tiene que ir mucho más allá del prompt, tiene que integrarse al proceso de negocio, formar parte de ese cuerpo humano o ese cuerpo organizacional que hace a las empresas. Y por eso, una de las iniciativas que tienen tanto Javier como Orlando es, próximamente los estaremos viendo al aire con Polar H, que va a ser un podcast que se va a vincular a todos estos temas y a todas esas preocupaciones del mundo de recursos humanos, que hoy por hoy es el que recibe la mayor culpa de por qué no progresamos, por qué no se gestiona el cambio, por qué la gente no está preparada, por qué no se desarrollan los skills. Entonces va a ser muy importante empezar a seguir tanto a Javier como a Orlando en estos temas. Para no demorarlo más, porque si hay algo que necesitamos ser hoy es ser concisos y ver exactamente los casos de uso, quiero que me vayan contando, me vayan introduciendo al tema y principalmente quiero preguntarles si no es un poco paradójico hablar de inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos. Si es realmente una prioridad hoy por hoy para el negocio introducir inteligencia artificial a un área donde la parte humana es la clave. ¿Es realmente esa prioridad? ¿Qué me dicen? Bueno, pues empiezo yo. Claro, la inteligencia artificial va a transformar todo, no solo las compañías, va a transformar todo. Y en esa línea, cuando transformas una compañía desde arriba, metiendo inteligencia artificial, va a afectar fundamentalmente al trabajo, quién es el dueño del trabajo en las compañías, quién hace las descripciones de puesto, y va a afectar a las personas, ¿no? ¿Quién gestiona a las personas, ¿no? O quién cogestiona a las personas. Entonces, claro, cuando hablas en esos términos, no solo por la parte de recursos humanos hay que meter inteligencia artificial, porque ya lo hablaremos, pero nos va a aumentar y nos va a permitir llegar donde antes no llegábamos, más rápido y mejor, sino que tenemos que jugar un rol principal a la hora de dar soporte a la compañía. Es decir, como va a afectar al trabajo del área de marketing, financiera, del área operativa, nosotros tenemos que entender bien cómo funciona esto porque vamos a tener que estar gestionando eso, ¿no? Creo que es muy relevante que ya estemos pisando terreno porque el tema, o sea, la opción de quedarse un poco al margen nos va a obligar a, vamos, o nos va a, digamos, a apartar, ¿no? de la estrategia. No nos va a quitar permitir competitividad, totalmente. Claro, competitividad, pero además alguien, el Chief Artificial Intelligence Officer, el de innovación, alguien va a tomar decisiones y nosotros vamos a estar fuera. Por eso tenemos que estar desde el principio dentro y para eso tenemos que entender cómo funciona. Y, perdón, una última cosa antes de dar paso a Orlando. Tenemos que, ya necesitamos estar trabajando en esto y tener la experiencia nosotros en nuestro Departamento de Recursos Humanos para luego poder entender y asesorar a otras áreas. Tal cual. Exacto, Orlando, tu exacto. perspectiva.
Bueno, definitivamente yo estoy de acuerdo con Javi. Primero quiero darte las gracias y bueno, la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Definitivamente es muy urgente porque debemos enfatizar que esta IA debe entenderse como un detonante, ¿no? Nosotros, bajo mi perspectiva, y creo que Javi también la comparte porque debatimos mucho en nuestras conversaciones día por medio, vemos que recursos humanos ha estado en un confort total, ¿no? Porque en realidad cuando tú visitas todos los foros de recursos humanos, y acá no quiero pisar callos, pero cuando lo preguntas a todos los colegas, obviamente nos dicen, oye, esta tendencia la he escuchado hace varios tiempo, pero le están cambiando de nombre. Entonces, yo creo que con la IA vamos a tomar el toro por las astas, vamos a ver cuáles son los procesos que en realidad no generan valor y vamos a poder enfocarnos en lo importante que es la gente, ¿no? Y en obviamente potenciar nuestras capacidades. Ujú, Entonces hay mucha bibliografía, muchas tendencias acerca de estas nuevas organizaciones agénticas que integran humanos y agentes de IA, como comentó Javi. Y claro, la idea ahí es amplificar el juicio humano y acelerar nuestra toma de decisiones, ¿no? O sea, esa es la parte estratégica y creo que es la que genera mayor valor en esta transformación que no proviene de la tecnología en sí, sino obviamente de la gente que va a hacer el cambio, la gente que va a liderar y esa gente que actualmente está un poco temerosa, que, bueno, sigue todos los comentarios porque tratan de juntar las piezas del rompecabezas, pero finalmente tiene que levantar la mano y decir, oye, esto lo tengo que liderar porque yo conozco de gente, ¿no? ujú, Entonces, mi reflexión para esos CHROs, dejemos de hablar de automatización como ahorro. Nosotros debemos abordar esto como una expansión de nuestro liderazgo y obviamente debemos liberar tiempo a través de la IA para pensar, decidir y liderar, ¿no? Y con ujú. propósito. Totalmente. O sea que nadie mejor que las personas para hacernos cargo de hacer ese switch y enchufar la IA para que se acomode a nuestra jornada, a nuestras ocupaciones laborales, pero dando ese valor que normalmente nosotros, primero, no somos los mejores, ese trabajo repetitivo o incluso agilizar procesos nuestros. Es decir, que nadie mejor que las personas para ayudarnos a acoplar la IA y empoderar a las personas. Es decir, que nos quedamos tranquilos que no es que la gente de recursos humanos como Javier y Orlando, después de tantos años, han ido por el lado contrario, se golpearon la cabeza y dicen, no, ya no más humano y todo IA. No, no estamos hablando de la inteligencia artificial como sustitución, sino que la estamos viendo como una aliada que nos va a ayudar a redistribuir el tiempo. Tantas veces escuchamos la semana laboral de 4 días, ¿no? Y lo vemos como una utopía. Pues no, si nos impulsamos, si nos ayudamos de la IA, es cada vez más viable pensar en esa semana de 4 días, ¿no? O en ese trabajo que no nos exige tanto estrés, sino que nos exige el valor de la estrategia y del pensamiento crítico, que es en lo que realmente somos diferenciales, ¿no? Y para ya ponernos al ruedo, ¿no? Que es a lo que hemos venido y a lo que ya veo que somos 11 personas conectadas en LinkedIn, a los que agradecemos y a los que animamos a dejar preguntas. Hicimos esa diferencia entre la IA agéntica y la IA generativa, es decir, que otra cosa que a mí me gusta resaltar, ya no estamos pensando en la inteligencia artificial como que se va a encargar de todo, sino que estamos pensando en inteligencias artificiales específicas para cada uno de los procesos. Uno de los procesos claves de los que tenemos que hablar es el de selección y reclutamiento. Principalmente porque hoy por hoy, según estadísticas oficiales, el 80% de las empresas dice que tiene dificultades para encontrar perfiles. Es decir, que le está costando a la mayoría encontrar trabajadores para incorporar a la causa de sus empresas. Cuando antes estábamos hablando de un índice de un 3%, de un 3 a un 80 ha sido un crecimiento abrupto. Además, estamos hablando de que el 60% de las empresas encuentran dificultades significativas para cubrir las vacantes y eso hace que el 20% de los procesos de selección queden desiertos. Más del 50% de las empresas declara incompetencia para seleccionar candidatos adecuados. Y eso cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Según algunas estadísticas de entes oficiales, eso puede estar costando
unos $240.000 al año, unos 225.000 euros. Obviamente esto en proporción a los puestos y a las jerarquías de puestos que estamos buscando, pero sí que es más o menos el 30% del salario anual del empleado lo que se pierde por un mal reclutamiento. Y ese es el costo que se ve. Luego está el costo de la desmotivación, de un equipo descoordinado, el efecto en la cultura. Y entonces yo quiero saber cómo podemos hacer que la inteligencia artificial nos ayude a resolver el proceso de selección y reclutamiento. ¿Cómo funciona eso en la realidad? Bueno, empiezo yo, si te parece, Orlando. Bueno, claro, Venga. el contexto es muy relevante, ¿no? Es decir, Ujú. la compañía, el tipo de perfil, hay muchísimos factores, ¿no?, que influyen en cómo hago yo los procesos de selección. Y hay una cosa en la que poco podemos influir, que es en el talento que hay en el mercado, ¿no? Lo que hay que es pelear por encontrarlo, pero es el que es, ¿no? Entonces, Ujú. hay infinitos casos de uso. De hecho, el otro día, revisando en Crunchbase, en EMEA, la mayor parte de las startups que están naciendo en el mundo de la selección y del reclutamiento, ¿no? Es realmente digamos, el proceso de recursos humanos donde hay más, donde hay más competencia, ¿no? Y realmente con propuestas muy, muy, muy sólidas, ¿no? Y muy diferentes, ¿no? Realmente hay compañías sorprendentes, ¿no? Cómo lo hacen, ¿no? Ahora bien, no podemos abordar todos esos casos de uso, pero bueno, hemos traído aquí un poco por ilustrar un caso de uso específico real, ¿no? Que hemos trabajado para alguien. Entonces, aquí, bueno, un headhunter nos pedía, bueno, pues filtrar una serie de currículums, nos pedía cómo podemos gestionar de manera automática para liberar a nuestros recruiters pues una serie de, o sea, una fase inicial de un proceso, ¿no? Entonces, N currículums llegan a publicas, llegan N currículums, ¿qué hacemos? Bueno, pues ellos proponían lanzar unas entrevistas online de manera automática con tecnología, ¿no? Que pudieran convocar la reunión con el candidato, que pudieran hacer una serie de preguntas, que el candidato respondiera, transcribir esas respuestas a texto y compararlas con los comportamientos observables que esperamos de esa entrevista. Eso fusionarlo con el currículum y generar un reporte muy completo que debe tener la misma estructura que la descripción de puesto para poder compararlo. Eso hay una tecnología que es hay un concepto dentro de la tecnología que es la similaridad semántica. Cuanto más se parezca este informe de estos candidatos a la descripción de puesto, pues más fit tendrá, ¿no? Y entonces, bueno, eso te permite además analizar, digamos, esos perfiles en su totalidad, por requisitos, por funciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese proceso, claro, aquí y además ya introduzco otro concepto, que no es solo la IA generativa, sino que aquí influye la tecnología y otro tipo de IAs, ¿no? Las herramientas que te permiten automatizar, transcribir textos, interpretar textos, generar documentos. O sea, hay muchas tecnologías involucradas, ¿no? Entonces, bueno, este caso de uso, pues, bueno, pues ha sido un caso de uso bastante exitoso. Pero bueno, es una pequeña parte y está circunscrito a un tipo de perfil muy específico, ¿no? Si queréis también, porque me ha sucedido hace poco, comentar una anécdota muy graciosa, ¿no? Porque tengo una amiga que se llama Cristina, que me ha pedido ayuda para un proceso que tenía. Entonces, bueno, estuvimos trabajando, haciendo un poco de brainstorming, a ver cómo podíamos gestionarlo, y al final fue como una presentación, iba a verse con un CEO, fue con un proyecto de consultoría hecho para el CEO. O sea, que no fue una entrevista al uso, sino que con IA y con ayuda estructuró una presentación que seguramente si ella hubiera pedido a un consultor, pues le hubiera costado, o sea, si la compañía lo hubiera pedido a un consultor, le hubiera costado dinero, pero eso lo pudo generar ella con IA. Realmente tuvo muchísimo impacto, ¿no? Y dejo paso a Orlando para que comente. Yo creo que una de las cosas principales es la agilidad que le podemos dar a un punto clave donde están tantas personas peleando por pocos perfiles altamente cualificados en las tecnologías o en las técnicas que necesitamos hoy, que agilidad es uno de los puntos clave, ¿no, Orlando? Sí, definitivamente el filtrar cientos de currículums hace que los reclutadores no se abastezcan. Yo creo que todo comenzó y ha sido un red flag en todo este proceso y en el mundo del reclutamiento, la generación del currículum de una hoja, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa tendencia de una hoja a dos hojas? No es que estemos apelando a nuestra capacidad de síntesis,
como directores o como personas inteligentes, sino que en realidad les estamos haciendo de alguna manera el trabajo más sencillo a los reclutadores para darles Ujú, justamente los condimentos que ellos necesitan para identificar al talento. Pero caramba, cuando surge una tecnología emergente como lo es la inteligencia artificial, obviamente es momento de cambiar el mindset. O sea, ya no necesita ser, al menos eso es lo que yo creo y lucho y defiendo esta hipótesis en nuestras conversaciones porque la inteligencia artificial ahora te va a hacer el trabajo de revisar cientos o miles de currículums si es que tú les das el perfil que estás buscando y otros requisitos que son los ideales para tener éxito dentro de un puesto. Más ahora que estamos en la época de las habilidades, ya no tanto del tema de las experiencias. Entonces hay una combinación interesante que los reclutadores deben mantener un equilibrio y tienen que ponerse pues a utilizar su criterio, su lógica para mejorar el proceso y también para evolucionar, ¿no? Entonces ahí viene justamente el enfoque ujú, eh, basado en decisiones, ¿no? En evidencias, en movilidad interna. Hay que ver cómo es que hay que desarrollar la inteligencia del talento más allá del reclutamiento tradicional. Y para eso, pues hay un montón de plataformas, ¿no? Que hemos estado investigando con Javi, como Eightfold o AI o em, Speak Out, ¿no? Que son modelos predictivos que analizan habilidades, identifican el potencial de los postulantes, ven el match cultural con la cultura de la empresa. Entonces, bueno, hay varios estudios que ya reportan de alguna manera que un ujú. equipo de recursos humanos que adopta inteligencia artificial en reclutamiento tiene mejores resultados, pero claro, cuando ves el universo no llega ni al 25%. Entonces estamos en un mercado bastante incipiente, pero como dijo Javi hace un momento, y concuerdo, hay demasiada inversión en reclutamiento, pero no llegamos pues a aterrizarlo en resultados concretos, ¿no? Que beneficien tanto al candidato como a los reclutadores. Y ahí viene otro gran problema que será motivo de otro en vivo, que es el ghosting laboral, ¿no? Y de que también lo estamos investigando en Polar. Adelante, no quiero acaparar. No, Solo no un pasa nada, matiz, no pasa nada. Lo solo que un matiz. sí es que yo los escucho y lo que a mí me da es que, así como en el área con la cual yo me siento más afín, que son las áreas de marketing, de comercial, nos están pidiendo constantemente ser innovadores, sorprender al cliente, atraerlo, tratar de no ser hacer siempre lo mismo, ¿no? Que estamos perdiendo efecto porque indudablemente en las redes ya la repetición es moneda corriente, algo raro de encontrar, o sea, es casi imposible encontrar algo fuera de lo común, ¿no? Digo, ¿por qué no en el área de recursos humanos salimos del currículum tradicional, salimos de las preguntas típicas y escuchamos más la esencia de la persona, ¿no? Entender un poco mejor detrás de esas habilidades quién es la persona y cuál es el toque diferencial que puede poner en una organización y tomar la información en vez de quizá con el típico modelo de currículum que tardo 80 años en completar y hacer una estrategia para que el de recursos humanos lo vea mejor, tratar de flexibilizar eso para mí es muy importante, ¿no? Bueno, solo introduzco un tema que no hemos comentado antes. Realmente hay candidatos muy hábiles en el mercado y están escribiendo cosas en los currículums que no puede detectar las personas, pero sí, y ni las máquinas. Entonces, lo comentaba el otro día en un post muy gracioso, un candidato ponía, soy el mejor para este puesto. ¿Vale? Y entonces el ATS con IA lo clasificó. ¿Vale? Entonces, bueno, hay aquí una guerra de guerrillas que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque la IA no lo trae todo perfecto, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, claro, hay y en cuanto a innovación, ¿no? Es que hay muchísimas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Porque claro, tú te sientas con una persona, aunque metas IA, pero te sientas con una persona 1 hora, 3 veces o 2 veces, ¿no? Y alguien del negocio y piensas que ya puedes tomar una decisión, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que hacer procesos algo más tecnológicos y más intensos, ¿no? Mucho más profundos para entender bien, por ejemplo, una de las principales causas del fracaso es el tema de los valores, ¿no? Que no concuerda el valor del candidato con el de la compañía.
Entonces hay tecnología que puede ayudarte fácilmente pues a ver si hay un fit de valores, ¿no? Aparte de las competencias y los requerimientos, eso está, pero un fit de valores, y ahí se puede sofisticar el proceso tanto como queramos, ¿no? No es lo mismo no aplicaría las mismas tecnologías o las mismas pruebas para un directivo que para un junior, ¿no? Obviamente. Pero bueno, no sé si en marketing estáis saturados de temas, pero nosotros tenemos todavía muchísimas cosas y no solo en reclutamiento. Claro, hablando de reclutamiento podríamos hacer 3 vivos, pero en cada uno de los procesos críticos para recursos humanos podemos innovar un montón de cosas. Mucha gente, como decía antes, está tocando el tema de selección, sobre todo, pero también el tema de formación y habilidades, pero hay procesos que están abandonados, ¿no? Un plan de sucesión, los temas de movilidad, ahí no hay nadie, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades para innovar y hacer cosas súper interesantes y escalabilísimas. Y Orlando, sí. te cedo la palabra. De hecho, una de las, cuando estuvimos hablando de organizar este vivo, dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los 3 procesos básicos en los cuales la IA puede hacer un gran diferencial? Hablamos del proceso de reclutamiento y selección, pero el siguiente punto con el cual yo me quedé y dije, ese quiero, es el de plan de desarrollo. Principalmente porque si, nuevamente, vamos al dato, el dato nos dice que el 87% de los millennials valoran tener un plan de desarrollo dentro de la organización. Y es un motivo muy importante para que se queden en las organizaciones. Y ese motivo principal por el cual los millennials no logran quedarse más de 2 años y 8 meses, 3 años dentro de una organización, porque no los hay. No se trabajan. Yo entiendo que hoy por hoy es muy difícil decir, mira, hoy entras y dentro de 2 años eres gerente de innovación o de comercio. Yo entiendo que hoy por hoy, con la velocidad de mercado que estamos viendo, es muy difícil precisar, pero por lo menos algo, ¿no? Y eso es lo importante, es dar aunque sea una brújula, una seña de que lo estamos trabajando, de que el compromiso a largo plazo está. Y eso es lo que quiero saber, cómo la IA puede llegar a transformar ese proceso. Bueno, hay experiencias actualmente, hay integraciones, ¿no? Porque si nosotros, de alguna manera, que estamos metidos en el mundo de la inteligencia artificial, bueno, yo desde hace un par de años, Javi tiene mucho más años en el tema de startups y deep tech relacionados a IA, vemos pues que obviamente la IA sí ha transformado este desarrollo profesional desde el aprendizaje estandarizado, ¿no? Y lo está llevando de alguna manera hacia ecosistemas donde el talento viene impulsado por datos, ¿no? Eso es lo que le llaman los gringos el AI Driving Talent Ecosystem. Entonces, ese tipo de ecosistemas viene por la integración de, digamos, por llamarlo de alguna manera, aplicaciones que pueden integrarse para poder llevar a automatizar un proceso, ¿no? En este caso, de desarrollo de personas. Por ejemplo, el más sonado fue el de Workday con Sana, que ahora lo llaman Workday by Sana, ¿no? Esto ha sido este año, el 2025, y están liderando la personalización del aprendizaje a partir de analizar el comportamiento de los trabajadores y predecir el desempeño, ¿no? Entonces, lo que hacen de alguna manera son como marketplace internos donde el aprendizaje se traduce en experiencias prácticas y el motor de búsqueda lo que hace es, de alguna manera, predecir el rendimiento, ¿no? Y cuál es el nivel que va a alcanzar cada persona de acuerdo al potencial que tiene, ¿no? Entonces, sí ayuda a escalar de alguna manera todo lo que es desarrollo hasta cierto nivel de coaching, ¿no? Que obviamente está entrando recién, ¿no? Este tema de desarrollo IA enfocado en coaching está entrando recién a partir de este año, pero sí hay bastantes registros donde se ve que se incrementa el engagement. ¿Por qué? Porque los mismos empleados sienten que está funcionando, ¿no? O sea, en este experimento, por llamarlo de alguna manera, entre Workday y Sana, se registró hasta un 30% de engagement, ¿no? Con este tipo de integraciones
Y bueno, obviamente esto tiene que estar soportado no solo por gente nueva, sino que tiene que de alguna manera soportarse en movilidad interna, ¿no? Ujú, ¿Qué significa esto? Buscar, desarrollar y darle oportunidades a la gente para que pueda crecer en las organizaciones. Eso genera confianza en la tecnología, ¿no? Es lo más ujú. tangible que tú le puedes dar a una persona que tiene expectativas y que obviamente siente que en esta etapa de adopción de la IA está dando su suerte o su futuro a las manos de una tecnología que no conoce. Entonces, obviamente va a ser muy importante que las áreas de recursos humanos y sobre todo los directores identifiquen cuáles van a ser las métricas más importantes para demostrar que esto está funcionando y que tiene un impacto directo en la gente, ¿no? En Ujú. sus promociones, en su vida, en su expectativa de carrera y obviamente en sus ingresos, ¿no? Pues, claro, por bajar un poco más al terreno, ¿no? Lo que comenta Orlando, o sea, nosotros Sí. ahora, sabiendo el nombre de una compañía, un poco de la estrategia y una conversación de 10 minutos con un director de recursos humanos, podríamos generar un plan de carrera con itinerarios profesionales, competencias asociadas, comportamientos observables. Esto lo podríamos hacer en 25 minutos. ¿Vale? Esto es lo que la IA trae, ¿no? En cuanto a Ujú, temas de planes de desarrollo, ¿no? Por otro lado, hemos trabajado también con una comunidad de recursos humanos que se llama IHR Meeting, que es una comunidad de compañías españolas que tienen operaciones de recursos humanos internacionales. Toca ese palo y luego el palo de la movilidad internacional, ¿no? Y con ellos hemos trabajado porque uno de los problemas a los que se enfrentaban es que, claro, estas corporaciones españolas hacen planes de desarrollo solo para las personas en España o ujú. para los directivos en todo el mundo, pero no bajan, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo podemos resolver este tema? ¿No? Entonces, con inteligencia artificial se puede hacer. Se puede hacer porque, o sea, no solo se puede hacer y llegar a generar planes de manera automática dentro de un contexto muy específico y vinculado a una serie de aspectos, ¿no? Que hay que definir, sino que se puede conectar ese plan de desarrollo con un LMS, con una plataforma de mentoring, con una plataforma de coaching. Se puede ir autogestionando ese propio plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo además dinámico, porque si vivimos en el mundo de que en 6 meses ese es el medio plazo ya. Sí. Entonces, si yo genero un plan de desarrollo en enero, en diciembre está, bueno, en junio está obsoleto. Entonces, la IA te Ujú, puede ir, o sea, hay que trabajar en la parte del contexto, ¿no? De la información de la que bebe la IA, pero la IA te va a permitir ir adaptando ese plan de desarrollo a lo largo del tiempo, dentro del año natural, y además lo puede ir personalizando, porque también una de las tendencias es café para todos, ¿no? Que es un poco lo que ha venido diciendo la tradición, ¿no? El café para todos, porque este plan es de talento. Bueno, aquí podemos dejar espacio para la personalización, ¿no? Obviamente cada uno somos como somos, pero y además tenemos un origen y tenemos un destino, pues todo eso se puede trabajar de manera con tecnología, y no es tan difícil, ¿no? O sea, es algo que requiere de un buen contexto, un par de científicos de datos avezados bueno, y alguien que te haga la plataforma. Sí, a ver, yo creo que hoy por hoy el reto más importante para dar que tienen las organizaciones, bueno, las áreas de recursos humanos, para empezar a aplicar todo esto, a ver, por lo que están viendo, que por ahí hay alguna pregunta, es todo lo que la IA puede lograr. Todo lo que la IA puede lograr es todos los procesos de recursos humanos, la IA tiene para contribuir valor. El tema es que en muchas áreas o muchas organizaciones, muchos de esos datos no están digitalizados, no están en un soporte digital que uno pueda consumir desde una IA para crear esos modelos que me permitan automatizar, asistir, crear, planificar, diseñar. Entonces, el reto principal es, sí, primero empecemos a digitalizar y luego podemos hacer esta integración. ¿Que la IA va a hacer todo? No, pero por lo menos vamos a empezar a tener cosas que hoy por hoy no tenemos, porque muchas de las áreas de recursos humanos no les da la vida para todo lo que necesitan, ¿no? Entonces eso es trascendente. Antes los dos me dijeron algo que a mí me dejó resonando y era mi tercer caso de uso, que es cuando me hablaron del coaching. A mí me dijeron coaching y medio que me dio escalofrío. Fue una sensación clara de que coaching es personalización, es
alguien que me da la mano y me ayuda a pegar el salto, ¿no? Alguien que me va a facilitar todo eso. Entonces, yo quiero saber realmente cómo se hace para que el coaching se haga realidad en el contexto de la empresa, ¿no? Y con esa IA. ¿Hasta dónde va a llegar la IA? Y cuándo toma el relevo el humano para hacer la magia final, que es la que da el contacto de las personas para ayudar a promover, ¿no? Empiezo yo. Vale, Por favor. pues mira de ese óvalo ahí donde hay en verde, no se ve muy bien, pero bueno, en verde oscuro hay una persona y en verde y enfrente hay un coach, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el contexto en el que sucede este coaching, ¿no? Pues hay una persona que tiene pues un contexto personal, está en una compañía, en una posición, la compañía está en una situación, su jefe es de esta manera, trabaja en un sector X, es decir, hay un contexto, pues como en la vida real. Lo que pasa es que cuando te pones a pensar en estos casos de uso, realmente eres consciente de todas las variables que influyen, ¿no? A la hora de hacer coaching con una persona. Creo que ayer o antes de ayer, porque ya no me acuerdo, publicaba algo relativo al coaching, ¿no? Entonces, claro, el coaching ha sido algo elitista, ¿no? Para directivos o para cuestiones muy concretas, ¿no? Las compañías no se van a poder permitir hacer coaching para todos, pero sin embargo, si se pudiera hacer coaching para todos, imaginaros el crecimiento organizativo de las compañías, ¿no? La IA viene para ayudar a solucionar eso. No es fácil, pero tampoco es muy difícil. O sea, y además tampoco tenemos por qué apostar por un 100% de coaching IA, sino que un coach puede intervenir en un momento determinado. Cuando tú has planificado pues una etapa de coaching con una persona, pues puede venir un coach o puntualmente, esto ya son decisiones de compañía, pero puede intervenir en momentos puntuales para reforzar lo que el coaching virtual te está diciendo. Y el coaching virtual te va a decir lo que tú le has dicho que diga. O sea, al final el coaching nunca va a alucinar, ¿no? Se habla mucho de las alucinaciones porque el coaching está basado en una tecnología que se llama RAG, que básicamente es una fuente de información donde tú tienes el modelo de coaching, el modelo Grow, en base a estos criterios, en estas circunstancias. O sea, controlas todo lo que el coach va a decir, el digital, ¿no? Entonces, eso te permite, y además lo puedes personalizar, porque de nuevo, como los planes de desarrollo individuales, tú puedes personalizar el coaching, porque el coaching va a trabajar, o sea, el asistente virtual va a trabajar sobre las características particulares de esa persona, que tiene unas debilidades, unas fortalezas, el coaching viene por algún motivo, es decir, todo eso se puede configurar. Realmente aquí esto también lo hemos hecho conceptualmente con IHR, ¿no? Y cuando a mí me plantearon este caso de uso para hablarlo, dije, no se puede hacer, no se puede. Pero claro, conforme vas analizando, te vas dando cuenta de que, joder, es decir, no vas a sustituir a Sócrates a la hora de hacer coaching a otro, pero vas a generar una solución muy, muy, muy potente que además va a ir aprendiendo de a quién le da coaching y al grupo, y va a ir aprendiendo del contexto de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente da un poco de miedo, pero puede llegar a ser muy, muy fino, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un comentario en redes de Carolina Sáenz que dice, la IA no puede reemplazar todos los puestos, imposible. Debe ser una herramienta para facilitarnos el trabajo, pero en situaciones como el coaching, donde una persona te escucha, evalúa incluso tu postura corporal, no solo lo que uno dice, creo que no se puede reemplazar. No es reemplazable, hablamos de compatibilidad, pero sí hablamos de que al final es una forma de democratizar algo a lo que solo unos pocos acceden. Entonces, esta forma de una IA en coaching puede ayudar a brindar más servicio, ¿no? Y al fin y al cabo, hoy por hoy, muchos están usando las IA generativas abiertas tradicionales, un ChatGPT, un Gemini o lo que fuera, como un coach, ¿no? O como, hay intrusismo profesional, y sí, pero antes que nada, por lo menos empiezo con algo, tengo la inquietud. Yo siempre digo, la inquietud es el principio, luego hay que pelearse mucho con la IA para ver si realmente lo que nos está diciendo vale la pena y es creíble, ¿no? Eso de pedir las fuentes y cómo ha llegado a eso. Perdona, dos comentarios, si puedo. Sí. Dos comentarios sobre lo que dice Carolina. Sí, el coaching, o sea, quiero decir, cuando hablamos de algo crítico, no vamos a dejar, bueno, podríamos hacerlo. Creo que podríamos hacerlo porque al final el coach lo que va es a decir lo que tú dices que diga. Llevado un poco al absurdo.
Pero sí que hay momentos específicos para un directivo donde no puedes dejarlo como una máquina o no solo, ¿no? Siempre va a intervenir. Y bueno, se me ha ido el santo al cielo con el segundo comentario, pero que luego lo pensaré y responderemos si aquí o en privado a Carolina. Pero bueno, bueno, sí, o sea, filosóficamente hablando, estamos todos de acuerdo en que las máquinas no pueden funcionar solas, tiene que haber alguien que lo supervise, obviamente. ¿Vale? Entonces, en eso sí estamos absolutamente de acuerdo. No va a sustituir a todas las personas, siempre va a haber una persona que tenga que decidir cosas, siempre. Y nosotros estamos en esa línea, creo. Sí, totalmente. Ahora mismo hacemos tu pregunta a los compañeros, pero yo sí que quiero que Orlando, que es el que está detrás de los datos y recolectando y sumando buenos ejemplos, el organizado del equipo, nos cuente casos de éxito. O sea, ¿quiénes están haciendo de la IA una realidad en los procesos de recursos humanos y qué es lo que están consiguiendo? Ya sabes, en la empresa todo lo que se decide por el impacto y sobre todo por el impacto financiero, rendimientos. ¿Qué es lo que realmente estamos consiguiendo con esa IA en la vida real de los que ya van tomando la delantera en aplicarlo? Vale. Bueno, pues hay, por ejemplo, en la experiencia del empleado, ¿no? Todo lo que es soporte a las personas que forman parte de una organización. Obviamente, todo nace de una teoría de un caso de uso, ¿no? Y se analiza el potencial. Entonces, hay un caso bien documentado, ¿no? Que es de Databricks. Databricks es una empresa de datos y AI, ¿no? Tuvo una etapa de mucho crecimiento esta empresa y el equipo de recursos humanos obviamente estaba completamente desbordado. Entonces, lo que han hecho en su momento fue crear un asistente llamado R2DB, ¿no? Lo desarrollaron en Slack y ¿de qué trataba? De gestionar todas las consultas que los empleados hacían, ¿no? O sea, cuando ingresa mucha gente muy rápido, genera pues un crecimiento obviamente en la empresa, pero también genera desorden. Y el tema de utilizar un agentic como este asistente, ¿no? Para absolver consultas y gestionarlas, fue un golazo. Al inicio, pues, digamos que no había mucha credibilidad, pero después los resultados han sido bastante espectaculares, ¿no? O sea, cómo Ujú. medir esos resultados es lo importante. Un director de recursos humanos tiene que hablar con el negocio, tiene que escuchar a la gente y tiene que ver cuáles son las tendencias. Entonces, para definir cuáles son los ratios de medición, ¿no? O los KPIs, en este caso ellos definieron tres, ¿no? Tres muy sencillos, lo que era el desvío de tickets, ¿no? Que pues pasó de, qué sé yo, de 10% a 73%. Esto significa una gran cantidad de consultas resueltas automáticamente y obviamente una reducción en la carga laboral del equipo de recursos humanos. El NPS que todos conocemos también, ¿no? Que tiene que ver pues con el nivel de servicio, saltó de 30 a 70. O sea, eso es totalmente significativo y concreto porque es una pregunta en la mayoría de las experiencias y obviamente indica una mejora masiva en la satisfacción de los empleados, ¿no? En temas muy puntuales que obviamente como gestores de recursos humanos debemos identificar, ¿no? Cuáles son las partes críticas y cada cierto tiempo tomar temperatura de eso. Y finalmente, lo que le importa pues a la mayoría de los CFO y CEOs, que es el ahorro de costo, ¿no? Obviamente ese ahorro de que se generen automáticamente soluciones a través de este agente de IA llevó a ahorrarles por lo menos $1,500,000 anuales al inicio. Entonces, esos costes digamos, de sobresaturación por dar el servicio y absolver consultas, obviamente no hubieran sido necesarias si es que hubieran tenido en su momento inteligencia artificial que les facilite la vida y que, bueno, a estas alturas del partido me imagino que ya está súper entrenada y está evolucionando, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo, yo creo que van a expandir el tema de agentes IA dentro de los organigramas, y ese va a ser otro tema que de repente vamos a tocar,
en algún momento, pero sí, se ve la productividad del equipo de recursos humanos antes y después de la adopción. Entonces, ejemplos como este, hay muchos, pero yo creo que este fue el más sonado durante el 2025, ¿no? Ujú. Por completar lo que comenta, perdón, Alvia, sí, por No, no, completar no, un está bien, poco, está bien. sí, Ya. a ver, aquí hay varios temas, ¿no? Hay una tendencia a pensar que no sé si es por nuestra cultura, pero bueno, estamos pensando en que la IA lo que viene es a reducir costes o a mantenerlos, ¿no? O sea, voy a sacar 3 personas, meto IA y así tengo el mismo coste y tal. Bueno, eso es una opción, pero claro, ¿por qué no metería para crecer? Es que el ejemplo, lo hablábamos con este Headhunter, me decía, si yo meto IA para el proceso que he comentado antes, ¿no? El de automatizar todo el proceso, ¿me puedo quitar 2 researchers? Y yo le dije, sí, pero también puedes hacer 25 procesos más. Úsalo para crecer. No lo uses para mantener tus costes. Sea ambicioso, porque joder, hay una oportunidad brutal ahora. Los primeros que adopten estos temas son los que van a ganar. ¿Vale? Tú puedes hacer, con el mismo researcher, en vez de hacer 5 procesos, puedes hacer 25. Entonces, eso es un tema, ¿no? Y luego hay otro tema que en tu casa, en ESIC, salió hace poco en un evento, que es el tema del retorno del empleado aumentado. ¿Vale? O sea, que ya son conceptos nuevos que están surgiendo, que son muy interesantes y parece que está todo hablado de la IA, pero es que cada semana surgen cosas nuevas, ¿no? Entonces, el retorno del empleado aumentado, claro, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Un call center. O sea, meto un call center y tengo 10 personas, meto la IA y quito 10. Quito 9 y dejo una persona que, pues que está resolviendo problemas en lugar de estar atendiendo a clientes, ¿no? Y eso que me cuesta, ¿no? Entonces, no soy partidario de eso. Sin embargo, para traer el concepto del retorno del empleado aumentado resulta interesante, ¿no? O sea, al final sí nos van a pedir, los financieros, los CEOs, todo el mundo nos va a pedir el retorno de metería, ¿no? Hay veces que va a ser cualitativo, lo podemos medir de manera cualitativa, pero hay otros que va a ser cuantitativo, ¿no? Entonces yo apelo a que no seamos rácanos con esto, ¿no? Y que lo utilicemos para crecer, ¿no? No para amarrar ahí el partido. No. Bueno, iba a decir Sí. algo de fútbol, pero no lo voy a decir. No, está habilitado. Aquí los ejemplos con fútbol nos dejan todo mucho más claro, ¿eh? Nos dejan todo mucho más claro. Bueno, pues puedes ser el Atleti con Simeone y colgarte del larguero o puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo optaría por atacar y atacar en lugar de colgar. Perdón por los atléticos, que los quiero mucho, pero es así. Entonces, bueno, si te ponen en el Sí, pero autobús que de no la se puerta, caracterizan por eso. No nos estamos buscando amigos. Bueno, sí, la verdad es que sí. Lo que cuentan realmente me gusta ver que hay gente que ya está avanzando, que estamos tratando de cuantificar. A mí me parece que es indispensable trabajar el tipo de analytics, así como hablamos del analytics de negocio, que es el más evidente, al que le dedicamos todo el tiempo. Hacemos dashboards muy bonitos y estamos atrás de la métrica. Lo mismo hay que hacer sobre la parte de personas. Tenemos que tratar de hacerlo un poco más objetivo, porque si no, esa falta de medición genera más dolor que tener la medición, porque la medición al final es un argumento, ¿no? No ascendí, ¿por qué no ascendí? Y por esta evaluación, ¿no? Donde tienes esta cuantificación. No ascendiste, ¿por qué no ascendiste? Y no, porque subió fulanito ¿no? Y nos generamos un rum horrible. Entonces, lo primero es precisar mucho más el analytics de personas, que también son, digamos, es la tercera pierna que tiene nuestro negocio para funcionar, y si no la más importante, así que no podemos dejar de medirla y de serla cada vez más precisa. Hay mucho comentario, voy a decir que Carolina no se quedó conforme no nos termina de creer el tema del coaching, que nos dice, pero la IA no se alimenta además sobre lo que nosotros le damos, ¿qué pasa si es una persona muy negativa? Y en esta me atrevo yo a contestar, aun cuando estén ustedes que son especialistas en la materia, que la IA no deja de ser un algoritmo, no deja de ser un cálculo, y uno a cada una de las variables que entra en el cálculo le da el peso que uno quiere. En una etapa de coaching, yo creo que está bueno captar, pero quizá el sesgo con el que viene la persona no le damos tanta importancia como sí a lo que dice y hacia dónde quiere ir, ¿no? En esa ecuación de coaching. Ustedes me corregirán. nada que corregir, sí. Es decir, si una persona es negativa, positiva o neutra, se puede preparar el algoritmo para que lo gestione de alguna manera, ¿no? Al final puede reproducir conversaciones
prácticamente reales, ¿no? Tengo un ejemplo, no es coaching específicamente, pero es desarrollo de habilidades. Con Talengo, por ejemplo, ellos tienen un asistente virtual para que lo está aplicando Viviana Acosta y Carlos Martínez Pintado, ella por Talengo, él en Indra. Están aplicando un asistente virtual que lo que hace es que te ayuda a desarrollar tus habilidades. Entonces tú hablas con un avatar que te genera una serie de problemas y tú estás intentando solucionar, imaginemos un conflicto, estás intentando solucionar un conflicto. Y luego, o sea, ese avatar lo puedes elegir un tío más perro, ¿no? o un tío más sencillo o lo que sea, ¿no? En función de lo que la compañía quiera, ¿no? Entonces, esta persona gestiona la relación con ese avatar y entonces tiene que mostrar una serie de comportamientos. Imaginemos que es que le está comunicando a alguien que no va a promocionar este año, ¿no? Y luego cuando acabas el proceso de comunicación, el avatar se va comportando en función de los algoritmos que hay detrás, tú eres una persona y entonces al final el sistema te va a evaluar y te va a decir, oye, pues no has hecho bien por esto y por esto. Aquí has utilizado este argumento. Es decir, te va a dar un feedback instantáneo. Además, tú puedes utilizar eso 24/7 a cero coste. ¿Vale? Hay una inversión, pero el coste es cero. Y para una persona no, para cientos de personas. ¿Vale? O sea, al final el coste es mínimo porque es lo que va a cloud, pero el coste diferencial no es nada. Y vuelvo un poco llevado el tema de habilidades al coaching. Imaginad el crecimiento organizativo de una compañía donde todo el mundo recibe cierto coaching. Y lo linko con el retorno de la inversión. Una compañía que crece, que la gente va desarrollando sus habilidades, que está orientada, que sabe dónde va. O sea, imaginar el retorno que eso tiene, ¿no? Entonces, bueno, solo quería ilustrar ese ejemplo porque bueno, yo creo que es importante. Javier, pero no solo a nivel individual, imagínense una IA que haga como una red neuronal, ¿no? O sea, atiende por separado a cada uno de los individuos de la organización, identifica sus sesgos, sus mapas mentales, prácticamente podría, como las sesiones de coaching son temas privados, confidenciales, de alguna manera, si tú le pones un marco ético a la inteligencia artificial y atiende por separado a cada uno de los integrantes, que entre ellos también tienen roces, obviamente va a tener una ventaja, porque obviamente esa red neuronal va a identificar posibles conflictos que no tienen sustento o asidero en algo tangible y simplemente son percepciones de las personas. Por lo cual, si tienen un repositorio de metodologías técnicas, no sé, coaching, temas cognitivos, coaching ontológico, etcétera, o dinámicas, pues lo que va a hacer es darle la receta ideal a cada uno de los problemas, que la mayoría, si podría decir, el 80% de los problemas son simplemente percepciones de las personas, no son problemas reales. Entonces yo creo que serviría muchísimo para solucionar temas de percepción, ¿no? Ahí vienen los problemas en la percepción humana. Total. Tenemos una preguntilla ahí de el amigo Eladio Simón Peña García, que nos dice cómo podemos usar las versiones pro de las IAs y tener seguridad de la información propia. Si podría la IA aprender de ellas sin divulgar datos privados. Yo creo que sí, ¿no? Para eso existen las inteligencias artificiales que no son como ChatGPT, sino que trabajan sobre una nube privada, pero ustedes dirán. A ver, hay un reglamento, claro, depende de la ubicación de Eladio, ¿no? Si Eladio está en República Dominicana, si no me equivoco. Bien, pues habrá una regulación que aplique y esa regulación hay que respetarla, ¿no? En cuanto a la información que se sube a una aplicación que al final va a cloud. Se firman acuerdos para que esa información que hay en ese cloud no sea utilizada para entrenar modelos, ¿vale? Y aparte está la otra pata, que es la privacidad de los datos, ¿no? Claro, cada uno que tome sus decisiones. Yo personalmente me iría a un modelo que es diferente, que es una tecnología que se llama RAG, que creo que lo he comentado antes, Retrieval Augmented Generative, que básicamente consiste en que, y además es una tecnología que te permite
no solo los temas de seguridad, sino obtener respuestas concisas y concretas a tus preguntas, ¿no? ¿En qué consiste? Pues tú generas una base documental que está protegida dentro de un entorno protegido por la compañía, y ahí es de donde bebe el asistente virtual de lo que sea que haga para responder a esa persona y donde recopila los datos, ¿no? Envía esos datos. Ese sistema te va a garantizar la confidencialidad de los datos y que nadie los va a utilizar ni para entrenar ni para otros motivos X, ¿no? Yo personalmente prefiero no utilizar los estándares para este tema, ¿no? Yo creo que hasta que no al menos en Europa, hasta que no evolucione bien el sistema y veamos un poco lo que implica los experimentos con gaseosa. Ahora, en República Dominicana, pues quizás hay que valorar bien esa parte técnica con alguien que te pueda asesorar, Eladio, y ver qué te conviene. Pero vamos, yo siempre, en todos estos casos, siempre que me lo pueda permitir, me iría a un sistema RAG, donde sé que voy a mantener la confidencialidad y todos los datos que se generan. Porque luego aquí es que hay otro tema importante. Hablabas al principio, Elvia, de los datos que tiene la compañía, que suelen estar en entornos separados y tienes que... Sí, distribuidos. Tienes que tratarlos, los tienes que gestionar, enviar a un lago de datos, tratar, para luego poder utilizarlos. Pero luego, y esa es la información, digamos, los metadatos de los empleados, pero toda la información que tú generes con las nuevas aplicaciones ya son datos de calidad, en tecnología vanguardista, que sí que vas a poder utilizar, ¿vale? O sea que el tratamiento de esos datos se tiene que hacer una vez al principio, y una vez que tienes los datos, ya utilizas herramientas que te van a estar actualizando esos datos de manera casi nativa, ¿no? Simplemente por hacer ese apunte de los datos. Eladio, yo me iría a un sistema RAG. Sí, es muy curioso cómo a partir de hablar de inteligencia artificial no es, o sea, esto ya nos quita el mito de, bueno, IA, tecnología, área de tecnología. No. Aquí entran áreas de evaluación de riesgo, áreas de recursos humanos, áreas comerciales, áreas de legales, áreas de, o sea, todos tenemos que trabajar sobre todos los proyectos porque cada quien le impacta un poquitito, si no todo. Entonces nos tenemos que acostumbrar ya a trabajar de forma totalmente diversa, en equipos diversos, para poder gestionar este tipo de proyectos de implementación. Orlando, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos para que con tanta IA, evitemos que esto se convierta en un entorno de trabajo frío, distante, deshumanizado? O sea, ¿hasta dónde dejamos avanzar la IA y dónde ponemos el toque humano para que no se nos vaya esa calidez? Bueno, definitivamente si somos de recursos humanos, la gran mayoría que amamos lo que hacemos, obviamente tenemos un propósito. Y yo creo que debemos trasladar ese propósito a nuestras gestiones, ¿no? ¿Cómo no deshumanizarlo? Pues obviamente liderarlo con corazón, ¿no? El tema del propósito tiene que ver con no solo crecer nosotros, sino hacer que las personas crezcan, que crean en el sistema, que crean en nuestra gestión y también, ¿por qué no?, que crean en la tecnología, ¿no? Porque obviamente eh, lo más importante de tener un sustento laboral es, eh, es la familia, ¿no? Entonces, lo que buscamos con la automatización, con la aceleración y con todo este tema tecnológico es tener más tiempo para nosotros y para nuestra familia. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que el propósito es muy importante. No olvidarnos de lo esencial. Y tengo una Totalmente. preguntilla más, mientras por ahí hay alguien, Gonzalo Villarreal, que nos dice: el gran valor del uso de la IA, en mi opinión, está en tener muy claro el alcance y los límites de la aplicación. En realidad, la queremos como una herramienta que ayude a generar valor a las personas, organizaciones y sociedad, pero que en manera alguna contribuya a deshumanizar a las personas y desocializar a nuestra sociedad. No, además, claramente, eso no lo van a lograr, por lo menos con los latinos, ¿no? Los que venimos, los latinos jamás nos vamos a deshumanizar porque nos gusta la calidez. Es así, eso no tenemos riesgo de perderlo. Otros quizás sí. Bueno, vamos a una última pregunta, si no hay ninguna más que llegue por aquí, y es más que nada... hacer un matiz. Sí. Nos ha dado miedo. Yo recuerdo que mi primer email lo tuve en la universidad
Y bueno, yo jugaba de pequeño al Spectrum y entonces han ido pasando un montón de cosas a lo largo de los últimos muchos años y siempre parecía, el año 2000 era el fin del mundo y todas estas Ujú. cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final la humanidad va a seguir con esta tecnología. Bueno, hemos visto un montón de películas de Walt Disney y varios, ¿no? Donde hay tecnología a punta, pero la gente sigue queriendo a otros, llorando, riendo y pasándolo bien en el trabajo, ¿no? Por eso es muy importante fomentar los afterworks y, y luego entender que todo va junto. O sea, esta tecnología lo que va a hacer es nos va a ayudar, ¿no? Y si hay una compañía que va a deshumanizar esto, o bueno, hay compañías quizá que bueno, ya en fin, han tomado decisiones y pueden estar deshumanizando, pero bueno, los hispanos lo tenemos claro Ujú. y yo creo que en esa línea vamos a seguir. Y cuando haya otro cambio, porque luego pensad que dentro de 10 años va a venir la IA, lo que llaman la genérica, ¿no? La general, ¿no? Que va a hacer un montón de cosas. Bueno, pues habrá que ver cómo lo gestionamos. Pero yo ahora creo que nos va a cambiar la vida mucho, pero no tanto hasta el punto de deshumanizarnos. Voy a hacer una pregunta más antes de dar cierre, que ya hoy hemos tenido una buena charla, y es cómo se hace desde recursos humanos para tomar medidas reales que hagan que la IA no se desequilibre. Es decir, que la IA no provoque ese famoso sesgo al que tanto miedo le tenemos. Es decir, que detrás de la IA haya una aplicación que nos asegure equidad, que nos asegure no tener sesgos peligrosos. O no tener sesgo. O no tener sesgo me resulta un poco complicado, más cuando hablamos de términos de recursos humanos, pero por lo menos no tener sesgos de esos peligrosos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? ¿Orlando o voy yo? Como Venga, quieran, Javi, ¿no? dale. Bueno, sí, o sea, al final también retomo un poco lo que tú has dicho antes, Elvia, los equipos, ¿no? O sea, hay equipos, cuando se baje la estrategia a la operación, habrá equipos multifuncionales donde habrá, pues estará los DPOs, los de protección de datos, que a veces están en jurídico, los jurídicos, estarán los de sistemas, estará el departamento correspondiente, estará recursos humanos, porque recordamos que nosotros gestionamos el trabajo y gestionamos a las personas, o damos las líneas para la gestión. Entonces hay un tema de gobierno de datos, ¿no? Cuando se trate de los sesgos en procesos de selección o procesos de promoción o lo que sea, nosotros tenemos que estar presentes para garantizar esa ética, ¿no? Dentro de lo que sea que fuera a hacer la IA, ¿no? En ese caso de uso concreto, ¿no? Eso por un lado, el gobierno de datos, y por otro lado está el entrenamiento, ¿no? Es decir, al final, como en todo, pues esa solución que generamos hay que probarla. Hay una etapa antes de salir en vivo, pues una etapa de testing, donde se va probando esa herramienta y ahí tenemos que estar muy pendientes nosotros para evitar que esos sesgos, si los hay, porque muchas veces entrenas estas soluciones con datos sintéticos o con datos reales que tienes y que tienen un sesgo, pero hay que estar trabajando en ese entrenamiento, ¿no? Y se lanza la solución y después también hay que seguir trabajando y hacer auditorías periódicamente, ¿no? Es la fórmula, creo, esos tres temas, ¿no? El gobierno de datos, el entrenamiento y las auditorías es la forma de evitar esos sesgos, ¿no? Y que los resultados no sean los que corresponden. Yo quiero complementar ahí un tema que me parece importante, ¿no? Porque definitivamente, sea que haya sesgos o no hayan sesgos, yo creo que la IA va a desnudar completamente las culturas organizacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser trazable, va a ser trazable, va a ser auditable, y finalmente, si es que existe mucha tendencia a detectar que hay sesgos ahí en cualquiera de los procesos, ¿no? Sea de contratación, sea de promoción de la gente, de darle de alguna manera desarrollo a unos sí, a otros no, eso va a ser totalmente trazable a través de los agentes. Es más, ni siquiera vas a tener que auditar, sino por la misma base ética que tiene la IA, porque obviamente va a tener que está respaldada por normas internacionales, como ya sucede en Europa. Obviamente le vas a preguntar a la gente o al asistente inteligente y te va a decir, oye, sí, acá existe tal sesgo por tal o cual persona que me dijo que lo haga de esta manera. O sea, yo creo que va a ser positivo, ¿no? Y esas culturas que tienen de alguna manera una reputación basada en marketing, pues se van a caer como naipes, ¿no? Como castillos de naipes. Así que
Hay que, como dice Javi, tener metodología para poder hacer el seguimiento, ver la trazabilidad. Hay que liderar desde recursos humanos, estar atentos a cómo se implementa esto. Por eso, desde el arranque hemos dicho que los CHROs debemos liderar esta etapa de adopción de la IA justamente para tener el mínimo error en cuanto a sesgos y otro tipo de discriminaciones, ¿no? Y es que lo vivimos todos los días. Pero ¿por Ujú. qué no hay trazabilidad? Porque todo se basa en la percepción de las personas que tienen una partecita del proceso. Entonces, Sí, muchas veces es muy fácil ocultar ese sesgo mental que cada persona tiene y los resultados pues están a la vista, ¿no? Se va generando una cultura de gente acumulada que entra con un sesgo, ¿no? Similar al que ujú, te contrata y finalmente se vuelve una cultura. Entonces, yo creo que va por sí, ahí. sí. Realmente, si a mí me dicen hoy en día, creo que me quedo con lo que dicen ambos de gobernanza de datos y dejar de pensar la IA como una interacción de le pongo un prompt, me da un resultado y me quedo con eso. O le pongo un prompt y ya digo que como uso un prompt a la semana, tengo inteligencia artificial en mi negocio. Eso no es inteligencia artificial. Hay que integrarlo. Y sobre todo creo que de los primeros pasos a dar tiene que ver con desmitificar lo que es la IA dentro de la organización y hacerle perder el miedo. Todo el mundo ya tiene que estar operando, aunque sean las primeras herramientas de inteligencia artificial generativa. Si para terminar, yo les voy a pedir una reflexión, porque yo voy a hacerme la culpa primero, digo, si a mí me dicen, ¿dónde es más fácil aplicar inteligencia artificial en un negocio para empezar a obtener resultados? Yo sin duda digo en el proceso comercial. En el proceso comercial, tanto para la generación de oportunidades de venta, tanto para generación de comunicación y entablar vínculo con el cliente, es decir, la estrategia de contenidos, para ir madurando la decisión, para ir haciendo experiencia de cliente, pues yo creo que ahí es lo primero y lo más sencillo de empezar a aplicar IA. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, Orlando, Javier, ¿cómo recomendarían a ustedes a las personas que nos están viendo hoy, que han sido unos cuantos, a los cuales le agradecemos mucho, cuál es el primer movimiento que tienen que dar? Mañana cuando se levanten dicen, bueno, a ver, ¿cómo me como todo esto de implementar inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos yo solito? ¿Por dónde se empieza? ¿De dónde empiezo a tirar del hilo? ¿Qué les diría? Bueno, hay una estrategia de compañía. ¿Cuál es? Y cómo la bajo a recursos humanos. Y Y una si vez que no la he la hay, bajado, bien, si no la hay, tengo estrategia de recursos humanos. Como yo soy recursos humanos, yo decido mi estrategia. Voy a intentar vincularla a la información contextual que tengo de la compañía. Que nadie me dice nada, pues bueno, voy a tirar millas, como decimos, voy a tirar millas y voy a empezar por aquí. Yo no sé por dónde empezar, pero yo empezaría por donde me duele. ¿Dónde me duele? Y aquí empezaría. ¿Me duele selección? Bueno, pues empiezo por selección. ¿Me duele desarrollo? Bueno, os comentaba antes que estas compañías españolas, bueno, les dolía porque no eran capaces de generar planes de desarrollo individuales para los 10.000 empleados que tenían por ahí fuera. Bueno, pues empecemos por ahí y empecemos despacio. Tenemos que, hay que, vamos a ver, al final, claro, a mí me ha costado mucho entender muy bien cómo funciona la IA, pero es un proceso de aprendizaje y entender, al final hay que entender unos básicos, no son tantos, al final hay que entender las capacidades que tiene la IA y en función de esos básicos, de las capacidades y lo que tú tienes en mente, lo que te duele, empezar a estructurar tu plan, ¿no? Yo no sería muy partidario de, una vez que tengas el plan estructurado, empezamos por una, dos, tres cosas, de comprar aquí una cosa de selección, comprar ahí otra, porque dispersas los sistemas y luego tienes que estar integrándolos y es una historia. Intentaría construir desde, no es tan difícil hacer generar tu propia aplicación, ¿no? Entonces intentaría construir desde donde me duele e ir metiendo capas de cosas para ir yendo hacia otros sitios, ¿no? Y toda la información que vas a generar y todo el aprendizaje que vas a tener, por eso decíamos al principio, hay que experimentar. Por eso yo, al final, reduciéndolo a poco, experimentar. Experimentar mañana, empezar a experimentar, pero no haciendo prompts.
Yo utilizo un LLM que se llama Manus, que te permite el modo agente, igual que ChatGPT, te permite el modo agente, pedirle cosas raras, entender cómo funciona. ¿Vale? Yo me he generado un agente que me revisa 23 top voices de LinkedIn la última semana, me trae toda la información y me dice y me hace resúmenes del futuro del trabajo, de la IA agéntica y de lo que sea. Experimentar, gastaros 20 euros al mes, pero hacerlo, porque lo vais a necesitar. Orlando. Absoluto. Bueno, si eres de recursos humanos y no sabes por dónde empezar, empieza por lo humano, ¿no? Pregúntate a ti mismo qué experiencia de tu equipo quieres mejorar. Así, de simple. No pienses en algoritmos, yo creo que lo principal es el propósito, ¿no? Quiero mejorarle la vida a mi gente en tal tema. Entonces la IA no va a reemplazar lo que vamos a hacer, simplemente vamos a buscar que nos amplifique cómo lo hacemos, ¿no? Así que, como dice Javi, empieza pequeño, mide tu impacto y escala. Es así. Yo voy a sumar algo que es un poco más políticamente incorrecto, y es, no den la causa por perdido, empezar a tocar puerta de dirección general, porque si no hay estrategia de IA, eso no va a tener un largo plazo. Entonces, los directores generales que se están reuniendo en el plan estratégico, en los presupuestos, en la revisión de objetivos de 2026, cuando estén haciendo ese acto de creatividad de qué vamos a hacer para vender más, reservemos un espacio de tiempo para pensar en qué espacio le vamos a dar a la IA, hasta dónde va a avanzar y cuánto vamos a invertir para que mi gente le pierda el miedo y la empiece a aplicar al negocio. Para mí, déjenme ser un poquito más políticamente correcta, Javier y Orlando, pero eso me parece muy necesario. Y tiene que ser, creo que recursos humanos, el que insista, golpee la puerta y pico de pájaro carpintero hasta que realmente se le dé el lugar, porque si no, es un eterno nice to have que nunca se traduce en una realidad. Llegamos al final. Obviamente yo estoy más que agradecida con ambos, con Javier y con Orlando, de habernos dedicado este rato para aclararnos cosas y para mostrarnos el camino de hacia dónde se está aplicando y todo lo que se puede llegar a hacer. Y también darnos la pauta de qué es lo que podemos empezar a hacer mañana porque todo esto se haga realidad. Javier, Orlando, 1000 millones de gracias. Seguramente más adelante volveremos a insistir para tener otra sesión donde nos den más luz en estos temas. Y nada, agradeciendo a todos los que nos han visto. Y obviamente, si a esto lo ven en diferido, que tienen la oportunidad de dejarnos los comentarios, que tanto Javier como Orlando van a estar respondiendo consultas por allí. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde, buenas noches a todos los que han estado participando. Gracias.